Otro tipo de ecuación diferencial muy particular que se reduce a una ecuación diferencial lineal con un cambio de variable adecuado es la ecuación diferencial de Riccati. Esta ecuación diferencial de Riccati tiene esta forma. La derivada de y respecto a x es igual a p multiplicado por y más q multiplicado por y al cuadrado más r de x, donde p, q y r son funciones de x. Acá en la ecuación diferencial, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Esta ecuación diferencial de Riccati solamente se puede resolver si es que se conoce una solución particular de esa ecuación diferencial. Si no se conoce, entonces no se puede resolver. Y para hallar la solución general de la ecuación de Riccati, aplicamos este cambio de variable, y igual a g de x que conocemos, más una nueva variable que vamos a introducir, que es h. Puede ser otra variable, puede ser z, digamos, puede ser cualquier variable, pero no conocemos. Acá h va a depender de la variable x, de la variable independiente de la ecuación diferencial. Hallamos entonces la derivada para reemplazar en la ecuación diferencial. Derivamos miembro a miembro respecto a x, vamos a obtener esta expresión. Esta expresión, la sustitución y su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial. Y' con, con esta ecuación es derivada de g respecto a x más derivada de h respecto a x. Igual a p multiplicado por y, con mi cambio de variable, más q multiplicado por y elevado al cuadrado, más r de x. Acá, como a g de x conocemos, la derivada también vamos a conocer. P también conocemos, q también conocemos, r conocemos, g conocemos obviamente. La única función que no conocemos es la variable, bueno, la función h. Acá entonces la ecuación diferencial resultante, la variable dependiente sería h y la variable independiente sería x. Podemos un poco simplificar esa ecuación. Podemos acá distribuir acá y acá. El lado izquierdo lo dejamos como está. Y luego el lado derecho distribuimos. Más q de x. Este es un binomio cuadrático. Desarrollamos ese binomio. Va a ser el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Más la función r. Reordenamos esa ecuación. En el lado izquierdo no hacemos nada. Y en el lado derecho podemos reescribir como p multiplicado por g de x. A ver, antes veremos cuántos términos existe en el lado derecho. Si es que distribuimos, va a existir 1, 2. Si distribuimos, va a existir 3, 4, 5 términos, 6 términos. Para controlar, va a existir 6 términos en el lado derecho. Reescribimos entonces toda esta expresión. P multiplicado por g de x, acá está, más q por g de x al cuadrado, lo obtenemos de acá, al distribuir, más r de x, que acá está, más p de x por h, más 2 veces g de x por h por q de x, aquí está esta expresión, al distribuir lo obtenemos, más q de x por h al cuadrado, lo obtenemos de acá. Y acá existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos también. Una forma rápida de verificar que no nos estamos equivocando. Acá, pero como la función g de x vamos a conocer y además habíamos dicho que es una solución particular de la ecuación diferencial de Riccati, al derivarlo esta función y al reemplazarlo en la ecuación diferencial la va a satisfacer. O sea que a toda esta expresión, esa expresión va a ser una identidad.
podemos utilizar esta ecuación en acá, en la ecuación diferencial. Aplicando entonces esto, P multiplicado por G más Q multiplicado por G elevado al cuadrado más R, eso es equivalente a la derivada de G respecto a X. O sea que toda esta expresión es la derivada de G respecto a X. Podemos simplificar en esa ecuación este y este, porque en acá existe la identidad. Y un poco reescribiendo esta ecuación, ya después de simplificar, como la derivada de h respecto a x igual a p de x multiplicado por h. Acá de estos dos términos podemos factorizar a la variable h. Lo que va a quedar es p de x más 2 por g de x por q de x multiplicado por h más q de x por h al cuadrado. Está acá. Ahora, todo este término puede ir al primer miembro con signo cambiado. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. La derivada de h respecto a x, toda esta expresión al otro miembro con signo cambiado va a ser negativo p más 2g de x por q de x, todo multiplicado por h, igual a q de x por h al cuadrado. Vemos entonces acá que es una ecuación diferencial de Bernoulli respecto a la variable h, donde h es, en esa ecuación diferencial de Bernoulli, h va a ser la variable dependiente y x va a ser la variable independiente. Tanto p como q y g de x conocemos. Una vez resolvamos esta ecuación diferencial de Bernoulli, vamos a obtener una función donde va a existir las variables h y las variables x. Despejamos de esa solución a la variable h, vamos a tener una función solamente de x y luego reemplazamos en acá, en nuestra sustitución que hemos hecho. Y igual a g de x más h. Vamos a poder hallar esta función h al resolver la ecuación diferencial de Bernoulli. Y esa va a ser la solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Si reescribimos esta ecuación diferencial, si este término pasa al segundo miembro con signo cambiado y reordenamos adecuadamente, vamos a ver que se trata de una ecuación diferencial de Riccati, donde p es esta expresión, negativo 2x, q vale 1 y r de x vale x cuadrado más 1. Y es la variable dependiente y x la variable independiente. Ya, en esta ecuación diferencial de Riccati no tenía de dato una solución particular. Y para resolver cualquier ecuación diferencial de Riccati se necesita a una solución particular de la ecuación diferencial. Podemos tantear algunas soluciones particulares. Por ejemplo, si decimos que la función g de x igual a x es solución particular de esta ecuación diferencial, lo que va a pasar es que al derivarlo, esta función, y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, la derivada y esa función la va a volver una identidad. Derivamos entonces esta función, su derivada es 1, y esta función como su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial, y' como g' igual a 1, menos 2x multiplicado por y, que vale x, más y al cuadrado, x al cuadrado, más x al cuadrado, más 1. Y aquí vemos que sí se vuelve una identidad. Podemos acá simplificar esta expresión con esta expresión y esta expresión. Se vuelve entonces una identidad. Decimos entonces que esta función g de x igual a x es una solución particular de la ecuación diferencial de Riccati. Es necesario conocer una solución particular. Si
Si no tenemos esa solución particular, no podemos resolver la ecuación diferencial de Riccati. Y el cambio de variable que va a permitir resolver o reducir esta ecuación diferencial de Riccati a una ecuación diferencial de Bernoulli va a ser este. Y igual a la solución particular más la nueva variable que vamos a introducir. Y esta nueva variable va a depender del x. Y para introducir este cambio de variable en la ecuación diferencial de Riccati necesitamos a su derivada, a y', a derivada de y respecto a x. Por lo tanto, derivamos miembro a miembro esta expresión respecto a x. Lo que vamos a obtener es esta expresión. 1 más, como h es una función de x, va a ser la derivada de h respecto a x. A esas dos ecuaciones las denominamos ecuaciones alfa y beta. Y esas dos ecuaciones reemplazamos en la ecuación de Riccati o en la ecuación 1. Lo que vamos a obtener luego es la derivada de y respecto a x, que es 1 más derivada de h respecto a x, igual a negativo 2x, que está acá, negativo 2x por y más y al cuadrado más x cuadrado más 1. Negativo 2x por y, pero y para nosotros y vale esta expresión, x más h, con nuestro cambio de variable, más y elevado al cuadrado más x cuadrado más 1. Un poco podemos reescribir esa ecuación y reordenarlo. Esta ya debería ser una ecuación diferencial de Bernoulli. Intentaremos reordenar lo mejor posible. Lo que podemos realizar acá es, podemos distribuir negativo 2x, operaciones algebraicas. Negativo 2x podemos distribuir acá y acá. Y este binomio cuadrático podemos desarrollar. Y además también podemos observar que esta ecuación diferencial ya está en términos de la nueva variable h y la variable x. Ahora acá distribuimos negativo 2x al cuadrado menos 2x por h. Desarrollamos este binomio x cuadrado más 2xh más h al cuadrado más x al cuadrado más 1. Acá entonces podemos simplificar algunas cosas. Esta con esto. Después podemos simplificar x al cuadrado más x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Y de esta ecuación ya simplificada podemos de este término y de, bueno, podemos también simplificar esta expresión. Negativo 2xh, positivo 2xh. En el lado izquierdo va a quedar derivada de h respecto a x. Y en el lado derecho solamente h al cuadrado. Queda de esta forma entonces la ecuación diferencial. Vemos acá que es una ecuación diferencial en variables separables. No siempre ocurre esto. Varias veces o generalmente al ocurrir el cambio de variable eh, se reduce la ecuación de Riccati a una ecuación diferencial de Bernoulli. En este caso, pero sí se ha reducido a una ecuación diferencial en variables separables. Y para verificar que no nos estamos equivocando, podemos comprobar con esto. Nuestra ecuación diferencial entonces es y' más p de xy más q de x por y al cuadrado más r de x. Conociendo la solución particular g de x, el cambio de variable que realizamos es y igual a g de x más h. Este cambio de variable, al derivar y al reemplazar en esta ecuación diferencial, la reduce a esta forma.
Introducimos a la nueva variable h. La ecuación diferencial entonces está en términos de h y x y debería ser una ecuación diferencial de Bernoulli. En la derivada de h respecto a x menos la función p más 2 veces la función g que conocemos multiplicado por la función q por h igual a la función q multiplicado por h al cuadrado, una ecuación diferencial de Bernoulli. Para nuestro caso, nuestra ecuación diferencial era negativo 2x multiplicado por y más y al cuadrado más x cuadrado más 1. Acá podemos identificar esa expresión negativo 2x va a ser la función p de x. Q de x va a ser 1 y r de x va a ser x al cuadrado más 1. Entonces, como conocemos también a la solución particular de la ecuación diferencial de Riccati, a g de x, como x hemos tanteado esa solución particular, reemplazamos acá. Conocemos p, conocemos g y conocemos q. Lo que vamos a obtener es esta expresión, ¿no? Después de acá, la ecuación de Riccati, la solución particular y el cambio de variable y igual a la solución particular más la nueva variable que estamos introduciendo. Esta ecuación, bueno, esta sustitución la reduce a esta ecuación. Reemplazaremos entonces derivada de h respecto a x menos la función p. P es negativo 2x más 2 multiplicado por la solución particular g, que vale x, multiplicado por q, que vale 1. Eso sí, multiplicado por h es igual a q de x, que para mi caso vale 1, multiplicado por h al cuadrado. Acá entonces, solamente para verificar, ¿no? Negativo 2x, positivo 2x. El coeficiente de h en esta expresión sería 0. 0 por h es 0. Entonces, lo que quedaría es derivada de h respecto a x es igual a h al cuadrado. Entonces, ¿no? Para verificar, vemos que las operaciones que hemos realizado acá están bien, están correctamente. Y en verdad es una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables entonces de esa ecuación. Diferencial de h sobre h al cuadrado es igual al diferencial de x, ¿no? Ya podemos integrar esta ecuación. Al diferencial de x le multiplica una función solamente de x y al diferencial de h una función solamente de h. Integrando entonces miembro a miembro esta ecuación y al integrar sumamos la constante de integración. Hallamos esta integral y hallamos a la función h de hecho. A la solución de la ecuación, bueno, hallamos a h, a la función h. Acá entonces sería 1 sobre h al cuadrado o reescrito como h a la menos 2. Su integral es h a la menos 1 sobre menos 1. Es igual a la integral del diferencial de x es x más la constante de integración. Reescribimos esa ecuación. Negativo 1 sobre h es igual a x más la constante de integración. Y acá intentamos, bueno, despejamos a la variable h, que necesitamos a la variable h, en función a x, obviamente. Despejando entonces a la variable h va a ser el negativo de 1 sobre x más la constante de integración. Ya hemos hallado entonces a la variable h. Y con nuestro cambio de variable, que era la ecuación alfa, podemos hallar a la solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Denominaremos
Denominaremos a esta ecuación como la ecuación número 2. Y a esta otra ecuación como la ecuación 3. Decimos entonces la ecuación 3 en la ecuación alfa. La ecuación 3 en la ecuación alfa. Nuestra sustitución era y igual a x más h, pero h de 3, bueno, es la ecuación alfa. De 3 reemplazamos, h es igual a 1, negativo 1 sobre x más la constante. Y ahora sí, esta expresión sería la solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Y ahí acabaría el problema.